Hola, en este video vamos a hablar de cómo hacer conversiones de unidades utilizando el análisis dimensional o los factores de conversión. Los factores de conversión son multiplicaciones que nosotros podemos hacer para convertir unidades que tal vez no están en el SI en unidades que sí están en el SI. Nuestro problema, por ejemplo, en este caso dice, convierta la siguiente medición a unidades básicas del SI. Considere la temperatura como un cambio, delta T. Tenemos entonces la medición 8,156 grados Fahrenheit, libra al cuadrado, entre, todo dividido entre joules. Ninguna de estas tres unidades, los grados Fahrenheit, ni las libras, ni los joules, son unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Así que vamos a convertir todo esto en unidades básicas. ¿Ok? Vamos a empezar con la temperatura, luego vamos con las libras y después vamos con los joules. Con la temperatura tenemos que tener cuidado porque aquí incluso nos dicen considerar la temperatura como un delta T. En otros videos ustedes pueden ver que tenemos varias fórmulas para poder convertir temperaturas de una unidad a la otra. Sobre todo estas dos unidades, o perdón, estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas las podemos encontrar en muchos lugares y tienen dos diferentes formas de utilizar, o más bien, se utilizan para dos casos diferentes. Esta fórmula de acá la vamos a utilizar para temperaturas puntuales. La primera fórmula entonces la utilizamos para una temperatura inicial, para una temperatura final, por ejemplo, si yo mido mi temperatura, todo ese tipo de cosas. La segunda fórmula tiene que ver con cambios de temperatura, no necesariamente con temperaturas que son puntuales, sino que hay incrementos, si la temperatura subió, si bajó, ese tipo de cuestiones. Luego tenemos fórmulas que tienen que ver con las temperaturas con grados Celsius y Kelvin, que son las siguientes. En este caso, estas fórmulas de acá tienen que ver con la relación entre los grados Celsius y los Kelvin. En este caso, la primera también tiene que ver con temperaturas puntuales y el segundo caso tiene que ver con cambios, con incrementos o disminuciones. Como nuestro ejercicio nos dice que consideremos la temperatura como un cambio de temperatura, significa que quiere que nosotros pongamos atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar lo que es el análisis adimensional o el análisis de factores de conversión o el análisis multidimensional, me parece, no, adimensional o de dimensiones. Resulta que cada vez que nosotros multiplicamos un número, ¿verdad? El número pi, si lo multiplicamos por uno, nos va a seguir dando igual pi. ¿Ok? ¿Qué tal si nosotros convertimos este uno en dos cosas, en una fracción que son lo mismo? Por ejemplo, si yo tengo pi por a entre a, esto es igual a pi. ¿Por qué? Porque yo sé que a es igual a a. Pero ¿qué tal si alguna de estas a's en realidad lo convierto en otro tipo de cosa diferente? Bueno, entonces puedo empezar a hacer juegos como el siguiente. Por ejemplo, yo puedo hacer igualdades como la siguiente. Yo puedo decir que el cambio, el delta de temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 veces el cambio de temperatura en Kelvin. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, si juntamos estas dos ecuaciones de acá, nos damos cuenta que como el cambio de temperatura en Kelvin es igual al cambio de temperatura en grados Celsius, entonces yo puedo multiplicar ese cambio por 1,8 y ya tendría el cambio en Fahrenheit, en grados Fahrenheit. Como tenemos nuestra medición en grados Fahrenheit, nosotros necesitamos convertir esa temperatura de grados Fahrenheit a Kelvin. Por lo tanto, yo puedo decir que
Si yo paso todo esto a dividir, la cantidad de grados Fahrenheit entre 1,8 veces la cantidad de, bueno, 1,8 es igual a el cambio de en temperatura en Kelvin. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que esto lo voy a tener que sustituir por este factor de acá para poder sustituirlo en esta fórmula. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar entonces estos grados Fahrenheit, los voy a dividir entre 1,8 para poder tener el cambio en Kelvin. Mis unidades ahora van a quedar 4,5311 Kelvin por libras al cuadrado entre joules. ¿Ok? Nuestra medición ahora se está convirtiendo en esto. Necesitamos ahora ver qué hacemos con las libras al cuadrado y qué hacemos con los joules. Decíamos que si nosotros multiplicamos todo esto por 1, entonces nos sigue dando exactamente el mismo espíritu, por decirlo así. Sigue siendo la misma medición, aunque obviamente su valor ha cambiado un poco. Veamos en este caso, seguimos teniendo una temperatura en la parte de arriba, una temperatura en la parte de arriba, libras al cuadrado y joules. ¿Ok? Por ahora no hemos hecho grandes cambios. Vamos a notar sobre todo el cambio de forma más radical cuando hagamos la conversión de joules. Bueno, vamos primero con las libras. Como les decía, podemos multiplicar por algo, por una igualdad, ¿verdad? Una fracción que las dos partes den 1 y entonces nuestra cantidad no va a cambiar a pesar de que bueno, la cantidad sí va a cambiar, pero la medición va a irse convirtiendo en otras unidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las libras no son una unidad permitida en el sistema internacional. La unidad que se utiliza en el sistema internacional son los kilogramos. Un kilogramo es igual a 2,2 libras. Un kilogramo es igual a 2,2 libras. Significa que si yo divido un kilogramo entre 2,2 libras, me va a dar igual a 1. Por lo tanto, si yo multiplico todo esto por esto o el inverso, ¿verdad? 2,2 libras entre un kilogramo, voy a seguir conservando en la misma medición por más que su valor numérico haya cambiado. Lo que he hecho es utilizar diferentes unidades. Bueno, esto también puede ocurrir si yo quiero, más bien en lugar de tener libras al cuadrado. Yo puedo multiplicar esto por sí mismo y se sigue cumpliendo esta igualdad. Un kilogramo al cuadrado entre 2,2 libras multiplicado al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado. ¿Ok? Si nosotros nos damos cuenta o hacemos la multiplicación de cuánto es 2,2 libras al cuadrado, eso va a ser igual a 4,84. Por lo tanto, si yo busco el valor numérico de cuánto es 2,2 elevado al cuadrado, voy a tener que un kilogramo al cuadrado entre 4,84 libras al cuadrado es igual a 1. Aquí estoy utilizando la L cursiva simplemente para no confundirla con un 1. ¿Ok? Entonces, en esta medición de acá ya tengo las libras al cuadrado, pero necesito ver cómo convertirlas ahora a kilogramos al cuadrado. Como las libras al cuadrado están en el numerador, yo voy a multiplicarlas por el factor de conversión, que sería este de acá, de forma tal que las libras estén en el denominador. ¿Ok? Esto es igual a 9
0,936 Kelvin, kilogramo cuadrado, entre Joule. Vean que seguimos teniendo una unidad de temperatura, que es el Kelvin, seguimos teniendo una unidad de masa, que sería el kilogramo al cuadrado en vez de la libra al cuadrado, y ahora tenemos el Joule. Los Joules son unidades derivadas en el sistema internacional. No son prohibidos, pero no son unidades básicas. Vean que aquí estamos buscando las unidades básicas del sistema internacional de unidades. El kilogramo, el metro, el segundo. Ujú. La definición de joules es entonces un joule igual a un kilogramo multiplicado por metro cuadrado dividido entre segundo cuadrado. Si yo paso este joule o este un joule dejando un 1, ¿verdad? Y esto lo paso aquí abajo junto con los segundos, termino con un factor de conversión. Ujú. Este factor de conversión puedo darle vuelta para poder utilizarlo según a mí me interese. Lo que me interesa en este momento es que los joules se puedan cancelar con los joules. ¿Por qué? Porque en la otra igualdad que yo había hecho, había cancelado las libras al cuadrado con las libras al cuadrado. Por eso era que mi medición quedaba en kilogramos al cuadrado. Ahora, en este caso, lo que yo necesito es multiplicar por el factor de conversión tal que los joules estén cancelándose con en la posición original de los joules. En este caso, los joules están en el denominador, necesito multiplicarlo por el factor de conversión que tengan los joules en el numerador arriba. ¿Qué hago? Simplemente lo que está arriba lo pongo abajo, ya que este factor, que es igual a 1, puedo darle vuelta a ese 1. 1 entre 1 es igual a 1. Si le doy vuelta, sigue siendo multiplicar por 1. Si yo multiplico la medición por esta unidad de acá, este factor de conversión, vamos a tener varias unidades que se van a ir cancelando. Específicamente, vamos a cancelar los joules, que es justamente lo que nos interesa, pero también vamos a cancelar parte de los kilogramos. Aquí tenemos kilogramos al cuadrado y en el denominador tenemos kilogramos no al cuadrado. Por lo tanto, podemos quitar el elevado al cuadrado. Al final, nuestra medición va a quedar, nuestra medición ahora quedó 0,936 Kelvin multiplicado por kilogramo multiplicado por segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Vean que el resultado final, las unidades, no necesariamente son iguales a las unidades originales que teníamos. ¿Por qué? Porque como teníamos una unidad derivada, una unidad bastante compleja, que sería en este caso los joules, esa unidad se descompuso en unidades básicas del sistema internacional, los kilogramos, los metros y los segundos,
los cuales empezaron a cancelarse y al final terminamos con esta expresión. ¿Ok? Este es el tipo de análisis que tenemos que hacer cuando hacemos conversiones de unidades que están en unidades que no son del sistema internacional para poderlas convertir en unidades básicas del sistema internacional. Muchas gracias y nos vemos en otro video.